Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Distrategia y hoy día vamos a hablar sobre lo que muchos empresarios creo que se están preguntando. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Cómo los consumidores que ya se acostumbraron a utilizar canales digitales en el 2021, ahora que se ha abierto la presencialidad nuevamente en Latinoamérica, van a seguir manteniéndose en los canales digitales o en el 2022 van a regresar a presencial? ¿Qué es lo que va a pasar? La caída va a ser fuerte, tenemos que prepararnos más en lo digital y seguir avanzando con nuestras plataformas y todas nuestras iniciativas digitales en el 2022. Para eso hemos invitado a José Oropesa, que es director Perú de Offerwise, que es una empresa que hacen ese tipo de research, de investigación, y nos va a contar cosas muy interesantes sobre el consumidor del 2022. ¿El consumidor va a seguir siendo digital o no? Y además hemos invitado también a nuestros amigos de Anticípate 24/7, que es un caso de una oferta donde normalmente, tradicionalmente, digamos, se tenía que hacer de manera presencial el servicio de lo que ellos ofrecen, que es adelanto de sueldo, y ahora hay un nuevo consumidor que está entendiendo que los canales digitales pueden servirle también para poder, por ejemplo, pedir adelanto de sueldo. Y queremos entender a partir de este caso de uso la historia de este consumidor digital en el 2022. Así que venimos de vuelta en breve en Distrategia. Bienvenidos. José, Matías, Claudio, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategia. Gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias a ti. Buenos días, muchas gracias a ti y encantado de compartir este conversatorio con ustedes. Vamos a comenzar hablando un poco del estudio. José, digamos, es director Perú de Offerwise y han hecho un estudio que creo que todas las empresas que estamos metidos en tecnología deberíamos tomarlo y tratar de sacarle el jugo a lo que nos va a decir hoy día José. Yo personalmente estoy súper atento a todas esas cifras que nos va a dar hoy día, porque estamos metidos nosotros en el mundo tecnológico. Y José, este estudio lo que busca es entender qué es lo que está pasando con el consumidor o qué es lo que va a pasar con el consumidor digital en este año 2022, dado que del 2019 al 2020 ha habido pues una migración masiva a los canales digitales porque hemos estado todos encerrados, pero lo que todas las empresas queremos saber es ¿y qué va a pasar con ese consumidor digital en el 2022? Todas las cosas que hemos comenzado a hacer, estas iniciativas digitales, ¿se van a mantener o no? ¿Y qué tipo de consumidor nos vamos a encontrar ahorita? Entonces, coméntanos, José, por favor, ¿qué es lo que en macro nos dice este estudio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mira, sí, de hecho es un estudio bastante interesante. Es una serie de estudios que hemos hecho durante el 2021, ¿no? Hemos estado sacando esta información no solamente para Perú, sino para la región en general. Son 5 países que abordamos. Son 5.000 encuestas. Entonces te da, ¿Cuáles son esos 5 países? Solamente porque la gente Sí, Chile, quisiera que... Colombia, México, Argentina y Perú, ¿no? Ok. Son 5.000 encuestas distribuidas entre los 5 países, te dan un buen margen de error y esto se recoge a nivel nacional. Entonces, digamos que nos da una buena mirada de lo que está pasando en región y país, ¿no? De acuerdo. Y uno de los temas que abordamos, de hecho, que nos interesó mucho tocar, estaba relacionado justo a eso, a qué es lo que va a pasar con el consumo, con los consumidores de cara al 2022, ¿no? Porque como bien lo dices, en el 2019 lo que teníamos era un panorama distinto, ¿no? En el 2019 empezó la pandemia en marzo, todo 2020, marzo 2020 empezó la pandemia, ¿no? Marzo 2020, todo 2021, de alguna manera lo que tuvimos es un consumidor que empezó a aprender sobre la marcha, a comprar a través de e-commerce, de alguna manera dejar de lado todos los miedos que tenía con relación al consumo a través de estas plataformas, estas barreras, dejándolas de lado porque no había otra manera de comprar, todo estaba cerrado de alguna manera. Y lo que queríamos saber era qué pasaba de cara a los 2022, cuáles eran las expectativas de estos consumidores. ¿Van a seguir comprando online o ahora que está abierto presencial, pues van a comprar presencial? Entonces, lo que vimos es que la foto era que en el 2021 teníamos al 75% de personas, nuevamente hablando de estas 11 categorías, categorías que evaluábamos, ya estaban comprando por e-commerce, sea propio o de un tercero, y de cara a 2022 estábamos hablando de 45%. Entonces, claro, va a haber una caída, ¿no? Que es normal también, pero nosotros esperábamos que sea más fuerte. De hecho, lo que veíamos es que antes de la pandemia, en el 2019,
Solamente poniendo un ejemplo, cuando hablábamos de consumo masivo y hablábamos de retail, el 10% de las compras iban a través de canales e-commerce, ¿no? En supermercados. Pero ahora lo que estamos viendo es que para el 2022, si bien es cierto, va a caer, ya no va a ser la compra del 84% que hoy en día es, ¿no? Va a ser alrededor del 34, 35%, es 3 veces más de lo que era antes de la pandemia. Entonces estamos hablando de una categoría que de alguna manera va a tener, ¿no? Una convivencia de canales, ¿no? Tanto A ver, presencial quiero recalcar un poco lo que tú estás comentando, porque creo que esto primero es información bien interesante para los que estamos en el mundo digital. En el 2019 no existía pandemia, la gente estaba principalmente a través de canales presenciales y vamos a hablar solamente sobre retail, que es lo que nos has puesto sobre la mesa, como ejemplo, porque en realidad el estudio es un poco va más allá, pero vamos a hablar de retail. Retail, la gente cómo consumía presencialmente en el 2019, el grueso era consumo presencial, pero pasar de 10% del 2019 a pasar en el 2020-21, entiendo que el estudio de 21, pero más o menos entiendo que la cifra por el 2020 debería ser más o menos, debería estar por ahí, correcto. pasar de 10% a 84%, digamos, como uso del canal digital para el consumidor retail, es una brutalidad. O sea, solamente quiero primero recalcar eso, porque no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, desde el punto de vista de una empresa que de un año para otro, digamos, imagínate que mi empresa tiene 100 clientes y yo estoy preparado para que mis canales digitales me compren de esos 100 clientes, me compren 10. Y de un año a otro, o a los 2 años, tengo a 84 de esos 100 clientes comprándome a través de canales digitales. Entonces, ahí hay un primer tema que me gustaría poner foco, porque las empresas, nosotros como empresarios tendríamos que pensar, oye, efectivamente, hemos tenido que tener un proceso súper acelerado para poder darle un servicio satisfactorio a estos otros 74 clientes sobre los cuales no estábamos preparados para atender, para empezar. Ahora vamos a ver el panorama, siempre poniéndome en la cabeza de los empresarios que nos están mirando, el panorama 2022. Y la otra cifra súper interesante que nos estás dando es que, claro, la gente ahora ya se abrieron los canales presenciales nuevamente, aún con restricciones, pero ya hay muchas cosas ya abiertas presencialmente y va a bajar a un 34% en el tema retail, ¿no? Esa es la expectativa. Entonces, miremos el panorama. Pasamos de 10 a 84. La operativa detrás de lo que se tiene que hacer es súper fuerte, porque estamos hablando de aumentar 7 veces más la cantidad de consumidores en un canal que antes no teníamos probablemente armado para eso y soportar esa presión de consumidores para ese canal. Pero la historia no termina ahí. El tema es que muchas de las empresas no estaban ni siquiera preparadas para hacer esa migración y han sufrido. Y creo que lo vamos a ver en tu encuesta de satisfacción de uso de plataformas en breve. José, que nos vas a comentar qué es lo que dice eso. Pero ahora está bajando 34. Y creo que ahí me gustaría igual recalcar para sacar una lección y luego darle pase a Claudio y a Matías a ver qué piensan de esto. Y es, vamos a bajar a 34, pero como bien mencionas, 34% igual para muchas empresas que recién todavía se siguen preparando para lo que va a pasar, es pasar de 10 clientes atendidos a 34 clientes que se va a esperar en promedio atender. Claro, el bajón va a ser fuerte. La presión que tenían hoy día todos los retail que tenían el canal digital saturado va a bajar. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con todos aquellos que no son probablemente o que no son grandes cadenas de retail o empresas que han estado preparadas y tenían el presupuesto, sino que no estaban preparadas, la pandemia les pegó, tienen que saber que el mundo igual cambió, porque están pasando de 10 clientes a 34 clientes, o sea, tienen que prepararse igual, ¿de acuerdo? Si no tenían presupuesto, tienen que ver cómo lo hacen, porque van a pasar de 10 clientes a atender 34 por esos canales. Entonces, simplemente quería recalcar eso. Matías, Claudio, ¿cómo ven este impacto? ¿Cómo lo ven ustedes? A mí, la verdad que me parece muy interesante y obviamente era un poco esperado que las personas que no puedan salir, dada la coyuntura y la pandemia, empiecen a tener otras alternativas y empezar a comprar todo de manera digital, ¿no? Y creo yo que ese bajón igual sigue siendo bastante representativo, como tú bien dices, pasar de 10 a 34 personas que te empiecen a comprar online, incluye no solamente un cambio o una inversión en tecnología, sino también un cambio de logística para poder llevar, digamos, esos productos de la tienda al consumidor, ¿no? Entonces, es bastante fuerte el cambio. Y yo creo que por más que va a haber un bajón bastante grande, a lo largo de los años, de acá al futuro, por más que se vaya, digamos, desapareciendo la pandemia y la gente empieza a salir más y más y todo empieza a ser más abierto, igual creo yo que va a haber un crecimiento obviamente un poco más lineal, no tan exponencial como hubo entre 2019 y 2020,
¿no? 2021, pero yo creo que de cara al futuro, ese número, ese 34% va a seguir subiendo poco a poco. Entonces, yo creo que todas las empresas se están dando cuenta que dentro de su presupuesto tienen que tener ya designado un presupuesto también para lo que es tecnología, ¿no? Porque mucha gente solamente designada, digamos, para marketing o para logística o cosas que no tienen nada que ver con el mundo tecnológico, pero se están dando cuenta que que más y más la pandemia ha actuado como un catalizador para todo lo que viene a ser tecnológico y compras de e-commerce. Entonces, yo creo que ha ayudado para que las empresas se den cuenta de esto y me parece en verdad bastante bien porque la gente se acomoda, es mucho más cómodo comprar por internet, de repente no tienes tiempo o tienes otras cosas que hacer, entonces me parece bastante bien y me parece que va a ayudar a acelerar el crecimiento del país en general. Yo creo que, digamos, eso nos ha permitido a todos los que estamos metidos, digamos, como ofertantes de servicios, el consumidor ya probó. Y Exacto. digamos, lo veo así. No sé cómo lo ves tú, Claudio. 84% o sea, un montón de gente, 84% de los consumidores ya probó canales digitales. Y el hecho de haber probado ya implica que tenemos nosotros una ventaja, porque uno de los principales dolores de cabeza cuando tú, digamos, metes tecnología en una industria es el grado de adopción, porque te cuesta mucho que alguien adopte a la tecnología que está ingresando en una industria, ¿no? Y por eso hay un grupo inicial de los early adopters, que son los primeros Ujú. que adoptan una Sí, tecnología, pero son vale, normalmente pocos en una industria, ¿no? Pero ya 84% probó, por lo sí. tanto, hay una oportunidad ahí. Y hay una oportunidad para las empresas de decir, oye, ya me estoy ahorrando a mí el costo de crear mis propios early adopters. No sé cómo lo ves, Claudio. Exacto, mira, buen punto, Luis, y gracias por la información, José. Yo quisiera, antes de responderte y dar mi reflexión al respecto, un punto sobre lo comentado por Matías, ¿no? Las externalidades que generan este tema de consumo digital no solo deben verse en la empresa, sino en la cadena de valor de todo el ecosistema asociado a la empresa. Entonces, eso tendría sido importante para los empresarios, porque el empresario que no tiene el canal digital propiamente dicho, pero que sirve a una empresa que tiene el canal digital, tiene que también ver cómo mejora sus procesos, ¿ok? Porque tiene que servirle de mejor manera este canal digital, ¿ok? Y Ujú. yo quisiera preguntarle, no sé si a José, a raíz de tu pregunta del 84%, yo creo que habría que, no sé si es la palabra, sincerar este 84%, porque este 84% fue llevado por una circunstancia que todos conocemos. Pero hoy día que hemos regresado, o el mundo está tratando de regresar a una situación pre-pandemia, ha bajado este 34%. Pero ¿cuál es la media en Europa, por ejemplo? No sé si ese tema se puede conseguir después, para comparar si ese 34% termina siendo poco o mucho respecto a un estándar de gente que integró sus tecnologías con un consumidor. No sé si me siguen ahí la idea. Porque, claro, decimos que estamos creciendo de 10 a 34 y habría que entender por qué este 50, este 84, Ujú. por qué se ha perdido este 50. Yo no me Sí, quedaría solo porque he crecido 3 veces, sino porque he bajado 50 puntos. así es. ¿Entiendes? Totalmente de acuerdo, O Claudio. sea, ¿y cómo para recuperar ese tema? ¿Qué fue? ¿La Ajá. fricción? ¿Fue la tecnología? ¿Fue el costo? ¿Fue la infraestructura? ¿Fue la Ujú, integración? ¿Fue la capacidad de adoptarme ujú. y de atender la resiliencia del consumidor? Entonces, creo que el reto está por ahí, ¿no? No dejar que baje el 34%, pero entender por qué el 50% se fue. Y José, tenemos esa respuesta. Entiendo que algo sabemos por el lado de la satisfacción de la gente que usó todas estas plataformas digitales en ese tiempo, ¿no? Sí, ahora son muchas las variables en realidad, ¿no? A ver, yo vengo haciendo ya muchos años estudios relacionados a retail, por ejemplo, y el retail no es solamente un punto donde la gente va y compra, ¿no? Sino es un espacio donde la gente se encuentra también, ¿no? Y en los niveles económicos más bajos es un espacio donde la gente incluso busca hasta entretenerse. Ujú. Entonces, bueno, el online no te puede dar eso, ¿no? La gente igual necesita salir y Bueno, en nada realidad puede ser. el metaverso probablemente nos deje con la boca abierta, si se puede o no. De todas maneras, Seguro, seguro que sí, ¿no? Pero igual va a haber, digamos que perfiles distintos abordando Claro. conceptos como el metaverso en su momento, y aquellos puristas y tradicionales que van a buscar de repente el tema presencial y algo más natural y en fin, ¿no? Pero es que es parte digamos que de la etnografía del ser humano, ¿no? Así nos comportamos de alguna manera, buscamos también estar en sociedad y generar vínculos en espacios como el retail, sea un centro comercial, sea un supermercado, sea una tienda por departamentos, en fin. Eh,
Pero el otro lado, ya si vemos la parte un poco más funcional y racional de la experiencia de consumo, lo que estamos viendo es que, digamos que, a ver, ha sido abrupto el cambio, hemos tenido que adaptarnos como marca rápidamente para poder cubrir estas necesidades y poder seguir vendiendo, pero eso ha tenido como consecuencia, trajo como consecuencia que los niveles de satisfacción no sean de los mejores tampoco, ¿no? Y si ¿Así? bien es cierto, se ha avanzado mucho, 2021, por ejemplo, cerramos, analizando nuevamente estas 11 categorías, con un nivel de satisfacción del 68%, ¿no? Que no está malo, ¿no? De hecho, no está malo. Por lo general, lo que se pide es alrededor del 70%. La región está en 75%, para que tengas una idea. Estamos por ahí. Pero lo más interesante también es el abandono, que justo es el tema del que estamos hablando, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros como consumidores, de manera presencial nos comportamos de una manera, cuando estamos hablando de consumidor digital, pues es la misma persona, pero en este mundo digital se comporta de otra manera en términos de reclamo, ¿no? No reclamamos mucho cuando estamos en el mundo online, ¿no? De hecho, el principal problema viene por ahí, porque ese silencio puede ser perjudicial para las marcas. El 78% de las personas que tienen una mala experiencia, por ejemplo, no reclama, ¿no? Y esto es peligroso porque al final el 34% de estas personas hace un switch de marca, ¿no? Te cambia. Bueno, no me atendiste bien, no voy a reclamar, entonces me voy con la competencia. Y hay oferta para hacerlo. Entonces, por ahí viene el abandono. Ahí hay, digamos, una gran oportunidad en realidad para aquellas empresas que lo hagan bien, en realidad. Claro. Pero tendríamos que subrayar eso. No todas las empresas van a tener la capacidad de obtener feedback del consumidor, porque entiendo, según lo que nos comentas, que un gran porcentaje de estos consumidores se han callado y no dicen nada. Exacto. Y el no decir nada, tú siendo una marca, siendo una empresa, es falta de información. Y lo que tú necesitas es información para tomar decisiones. Por lo tanto, sí necesitas tratar de obtener esa información. Si ya sabemos que los consumidores tienen digamos, en Latinoamérica en general, no reclaman y no dicen, digamos, qué es lo que no funcionó y solamente migran, la posibilidad de que un error, un fallo en algo que tú estés dándole como experiencia digital, le perjudique a ese consumidor, va a hacer que el churn, la ida de ese consumidor a cualquier otra marca sea alta. Y me imagino que, no sé si el estudio ha medido el porcentaje de churn, de deserción de clientes en las plataformas. Sería súper bueno tener eso porque, por ejemplo, en todo lo que es mundo digital, sobre todo, por ejemplo, en plataformas digitales, uno de los indicadores más importantes que se miden es el churn, el ratio de deserción. ¿Cuántos consumidores tenías consumiendo de tu plataforma digital, digamos, en cada uno, en un periodo, y vas midiendo, pues, de cada periodo todo el historial para ver cómo va tu deserción, ¿no? Y no deberías tener un ratio de deserción alto, sino lo más bajo posible, y todas las empresas deberían estar atacando eso. Eso debería ser una métrica súper clara de todas las empresas, ¿no? Ese tipo de datos sería bueno que no sé si lo levantan, ¿no? Sí, ese dato se recoge, pero vamos un poco más allá y de hecho lo que recogemos también es un poco partir la experiencia también en sus partes, ¿no? Entonces, una cosa es que tú entres a la plataforma, que es la máscara, el canal online, y compres, ¿no es cierto? Que eso está muchas veces bajo nuestro dominio, ¿no? Digamos que es nuestro desarrollo, nuestro e-commerce, pero detrás de eso hay una serie de operaciones y funcionalidades que no necesariamente son nuestras, ¿no? Por ejemplo, el tema de delivery, ¿no? Que es lo que decía Claudio, justamente, que tus proveedores tienen que adaptarse a lo que tú estás dándole, porque, claro, tú eres la cara, tú eres el front, pero por detrás hay una serie de gente que tiene que generar el valor final a tu cliente. Sí, exacto. Entonces, los medios de pago, si no están todos alineados, pues, por más que la venta o la experiencia en la web haya sido muy buena, pues el resto de la cadena no está cumpliendo y al final la nota te la dan a ti. Exacto. Si me permites, Luis, el front termina siendo tú, ¿no? Y yo no sé si en este estudio, si me permites, Luis, hablando de la conducta del consumidor, José, o sea, a mí me da la impresión que este nuevo consumidor digital suele ser más analítico y escéptico que prepandemia. Es decir, no te van a hacer compras impulsivas, normalmente suelen comparar entre plataformas, ¿ok? Y tienen el smartphone para hacerlo de manera inmediata. Y como dices tú, ¿no? Ante una mala experiencia, no van a dudar de hacerlo. Yo te digo, en el mundo de la fintech que estamos, Luis José, un onboarding digital que dure más de 3 minutos no funciona. Te cambian. Entonces, sí creo que si bien el consumidor, como dices tú, hay que estar midiéndolo en términos de lealtad o de recurrencia de uso en cada parte del proceso, ¿no? También hay que entender que es más analítico, más informado
y ya no compra tan impulsivamente como antes, ¿no? Claro, el reto está en generar ese feedback que hablaba Luis y José sobre tener la información de cómo nos ven, ¿no? Pero yo creo que hoy día el consumidor es más analítico y escéptico que antes. No, sí, y creo yo también que es importante la capacidad de que las empresas puedan llegar a tener de integrarse con otras plataformas, porque hoy en día, como tú dijiste y empezaste a hablar del delivery, desde el año 2019 ahorita no tengo idea cuál será el número, pero se ha multiplicado por bastante la cantidad de empresas que ahora ofrecen el servicio de delivery y muchas de ellas se integran con distintos proveedores digamos, retails, por ejemplo, con WOW, Plaza Vea, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que tener la capacidad de poder integrarte para que de cara al consumidor sea más fácil ellos llegar a tus productos. Y aparte de eso, también, llegando al tema que mencionaste anteriormente, del turn o por qué se van los consumidores, yo creo que las empresas al no estar tan preparadas antes de la pandemia para esta cantidad de personas que empezaron a comprar de manera digital, se concentraron más en poder ofrecer los productos y llevarlos a tu puerta que en el servicio al consumidor. Entonces, muchas veces es un poco difícil quejarte o un poco tedioso llegar a poner tu comentario o tu queja, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso y tomarse el tiempo, mejor miran a la derecha, miran al costado y se van a la competencia, ¿no? Entonces, yo creo que el servicio al consumidor es una parte muy, muy importante que al final, como menciona Claudio, puede generar una mayor lealtad de parte del consumidor. Y hay algo que me gustaría recalcar ahí, Matías, de lo que acabas de decir, y has utilizado una palabra que me encanta, que es integración, y el ejemplo que estás dando en realidad es, y esto es para todos los retail, ¿no? Eh, el caso del delivery, por ejemplo, que tú acabas de mencionar. El caso del delivery, muchas empresas, por ejemplo, tienen sus propios e-commerce y sus propias flotas, y los e-commerce sus plataformas de e-commerce están preparados para que en todo el journey solamente se utilicen sus propios delivery, o sea, sus propios camiones, sus propias motos, su propia gente. Pero algunas sí se han preparado para que puedan conectarse con cualquier proveedor externo. Sí, Correcto. obviamente que ese proveedor tenga la capacidad de conectarse con ellos para poder darle esa experiencia final al cliente que el cliente ni siquiera la sienta, porque por detrás ya el proveedor de logística está conectado con tu plataforma de e-commerce y esta plataforma está conectada con cualquiera. Y casos, por ejemplo, como he visto el caso que me parece interesante, el de Vitex, que es una plataforma, por ejemplo, digital, conectándose con Rappi para que pueda usar quien toma la plataforma digital de Vitex en el retail, ¿no? Que es una plataforma de e-commerce abierta, digamos, marca blanca casi, que pueda conectarse con Rappi, que tú puedas utilizar a los motorizados de Rappi. Ese es un perfecto ejemplo de cómo puedes potenciar dos empresas que hacen una plataforma digitales para e-commerce, la otra Rappi, que ya todo el mundo conoce, que tiene un montón de motorizados, ¿de acuerdo? Y que tú puedas sumar a los motorizados que tú tienes en la plataforma los motorizados de Rappi. Ese es un ejemplo de lo que tú mencionas, por ejemplo, el tema de cómo nosotros como empresa deberíamos estar preparados para poder integrarnos, ¿no? Y para poder dar lo que al final Claudio decía, es la cadena de valor, al final al consumidor no le interesa qué es lo que hay Claro, detrás. Tú eres el front, el consumidor espera que toda la cadena de valor funcione porque el consumidor tiene una expectativa del valor que tú le estás generando. correcto. Sí, vale. Y antes de entrar a un dato adicional de José, leía la vez pasada en un estudio del BID, que lo puedo compartir luego, que un consumidor bien atendido, digamos, en un commerce, te termina consumiendo en Latinoamérica entre 20 y 40% más que un consumidor mal atendido, ¿no? Entonces, esa cadena de valor, esa integración como decíamos, del Open Business termina siendo clave y no, o sea, un empresario no debería dejar de mirarlo hoy día como un tema, yo diría, relevante y prioritario, ¿no? No es un tema marginal, termina siendo Ujú. un must para mí. Hay algo digamos, hay una metodología que utilizan las startups que me gusta mucho y debería aplicarse mucho en las empresas, digamos, más tradicionales, que es descomponer el Customer Journey en un funnel en donde tú vas mirando punto por punto cada etapa del proceso, desde que el cliente entiende o te conoce hasta que el cliente termina comprándote y hasta después, donde el cliente te refiere para poder generar una compra adicional de todos los referidos de ese cliente. Y esta descomposición por etapas, donde tú vas viendo qué pasó de etapa a etapa y por qué fue cayendo la cantidad de clientes hasta el dos clientes que te compraron,
va dándote, digamos, o ayudándote a mapear en dónde están tus problemas principales. Y muchos de esos problemas principales pueden ser por parte de la cadena de valor que tiene detrás, de los proveedores. Entonces creo que es un ejercicio que todas las empresas deberían tener súper claro, porque es lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, el onboarding, se han dado cuenta que si demora más de 3 minutos, ese cliente se cae. Pero te has dado cuenta, porque me imagino que estás mapeando la cantidad de gente que llega a tu web y Ujú. estás mapeando la cantidad de gente que finalmente termina diciendo sí y se registra. Pero si no tienes mapeado esto y este paso, no vas a saber que de la gente que llegó, solamente el 5% llegó a registrarse. La mayoría de empresas lo que miramos son solamente ese 5% y pensamos que a partir de ahí nace la historia. Y no, Claro, parte de antes. ¿Y sabes cuál es el desafío de Luis? Que si te das cuenta y por algún motivo ese proveedor no está a la altura en capacidad de adaptar a tus necesidades de tus clientes, tienes que cambiarlo rápidamente. Y tú no necesariamente eres el que va a construir esa solución. Tienes que buscar ahí en el mercado que se integre rápidamente a ti, tenga la capacidad de adaptarse y sea transparente para el usuario, que ni se dé cuenta de ese cambio, simplemente vea una mejora en tu front, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, el desafío está dónde buscas ese partner que no termina siendo una competencia tuya, pero termina integrándose hacia adelante y generándose valor él y tú. Entonces, ahí hay otro desafío que es importante, cuando alguno de estos proveedores o aliados no termina estando en su capacidad de adaptación, o la capacidad de adaptación, mejor dicho, no termina siendo a la altura de lo que te demanda el mercado, ¿no? Esto es muy rápido. Hay una industria que ha crecido mucho en pandemia y José, me gustaría que nos comente sobre esto, que tiene justamente que ver con lo que con Matías, Claudio estamos conversando del mundo de e-commerce y son, son los proveedores que en un e-commerce son claves, las plataformas de pago. Las plataformas de pago. Porque las plataformas de pago son empresas súper especializadas en el procesamiento de los pagos de lo que se hace en las plataformas de e-commerce. ¿De acuerdo? Y es un proveedor clave en esa cadena. ¿Sí? José, entiendo que parte de este estudio que ustedes han hecho han justamente evaluado también este tipo de plataformas y otros tipos de proveedores que se unen a esta cadena. Pero cuéntanos un poco qué es lo que han encontrado ahí de estos proveedores alrededor de este mundo retail, que es un ejemplo de lo que estamos viendo ahí. Vamos a hablar después de otras industrias. Sí, de hecho, gracias por la pregunta, porque está bastante interesante lo que hemos encontrado acá con relación a este tema de medios de pago, ¿no? Lo que hemos visto todos es que de alguna manera todos hemos comprado algo en e-commerce y las opciones clásicas que teníamos ya dejaron ya están, digamos que, medias obsoletas, ¿no? Lo que hemos visto es que en estos años se han incorporado mucho más medios de pagos que antes no conocíamos y que de hecho estas empresas han empezado a enseñarnos a utilizarlos, las mismas billeteras virtuales, el tema de los pagos links, ¿no? Y todos estos métodos de pago que te facilitan la vida al final como consumidor. Entonces, lo que vemos es que hay un nivel de awareness que viene creciendo, ¿cierto?, con relación a estos nuevos métodos de pago y que se vienen adoptando también. Alrededor de cada 4 de 10 peruanos, por ejemplo, ya estamos utilizando algún método de pago no convencional, no fuera del efectivo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, o fuera meramente digital. Y lo otro, y eso está más o menos en promedio con la región, ¿no? Y otra cosa que encontramos era que, digamos que como consumidores también ya estamos utilizando más de una plataforma de pago. Son alrededor de 3 plataformas las que utilizamos para hacer pagos. O sea, no O somos sea, en promedio, monoplataforma. en promedio un consumidor utiliza 3 plataformas de pago. Cada Exacto, consumidor. exacto, ¿no? Entonces, eso también hace interesante el asunto porque al final lo que ves es que al ampliarse el abanico, ¿no?, de ofertantes, medios de pago, pues hace que la experiencia también sea mucho más, digamos que placentera para el que está consumiendo, pero al mismo tiempo también hace que comercialmente ese cierre comercial pueda crecer, porque le está dando más opciones, ¿no? Baja la tasa un poco de abandono, porque no, sabes que yo no quiero pagar, quiero pagar contra entrega, o quiero pagar a través de un pago link, o de repente no tengo una cuenta, o sí tengo una cuenta de billetera virtual, como para poder pagar a través de eso. Entonces, estas alternativas pues hacen que el consumidor se termine familiarizando más con la experiencia, la haga más suya y termine convirtiendo, ¿no? Convirtiendo en ventas, que es lo interesante acá. Yo creo que las plataformas de pago juegan un rol fundamental en la economía. Así digamos, de importante lo veo, yo no sé qué piensan ustedes, pero finalmente la economía
termina siendo transacciones entre agentes económicos, ¿no? Alguien oferta, alguien demanda y ahí se hace una transacción. Pero hay un aspecto clave en la transacción, que es el hecho de poder transferir el valor a través de moneda. Y esa moneda, digamos, es la que nos permite, si ofertante y demandante estamos de acuerdo digamos, en el medio de intercambio que vamos a utilizar, que es la moneda, nos permite cerrar esa transacción. Mientras más fácil sea hacer una transacción de alguien que quiere algo y alguien que pide algo, y si estamos de acuerdo en el medio de, digamos, de intercambio que vamos a utilizar, que es la moneda, y mientras menos costo de transacción nos represente hacer ese intercambio, o sea, mientras, digamos, antes el hecho de poder hacer de repente una transferencia, el costo de transacción era elevado porque me cobraban un montón, 5%, por ejemplo, de costo de transacción por uso de tarjeta, ¿no? O el costo de transacción era muy alto porque había un costo, un interés para el proveedor que recibía la plata después de 2 semanas. Entonces, digamos, quiero ponerlo así, no sé qué piensan ustedes, pero para mí, desde el punto de vista de economía, como país o digamos, de efecto o como mundo, el hecho de tener medios de intercambio que tengan menos fricción, con un costo de transacción súper bajo, medios de intercambio completamente aceptados y que sean fáciles de utilizar, son claves para aumentar la cantidad de transacciones. Y para aumentar la cantidad y la sumatoria de las transacciones finalmente viene siendo el macro, viene siendo la economía de un país. Entonces, si logramos hacer eso, yo creo que eso nos va a permitir, digamos, crecer desde el punto de vista como país, crecer rápido. Si logramos reducir los costos de transacción y hacer que los medios de pago, que es un punto clave en esa cadena de valor en cada una de las transacciones, lo agilicemos al máximo. Por eso, bueno, yo tengo aparte mis teorías con respecto al tema de lo que va a ser la moneda de intercambio en el futuro. Creo que las criptomonedas ahí van a ser súper claves y probablemente la forma en que entendamos el intercambio, digamos, los activos para hacer intercambio de valor también va a cambiar el concepto, creo, en algún momento. Pero el uso de medios digitales, y cuando tú dices, oye, hay 3 consumidores usando medios digitales, creo que nos da una gran oportunidad, porque la gente ya está tomando, digamos, ya está dejando el medio de intercambio tradicional, que es el efectivo, ¿no? Físico, ¿de acuerdo? O aquellos medios que tenían un alto costo de transacción, 5%, 4%, 3%, 7%, que es una tarjeta de crédito, por ejemplo, uso una tarjeta de crédito, o el costo de transacción para el proveedor, que es el tiempo de pago, que es costoso a efecto de, digamos, del costo de dinero en el tiempo, porque no recibe la plata después de X cantidad de días, ¿no? Y ya está comenzando a mirar esos medios de pago. Creo que ahí deberíamos comenzar a meterle fuerte para poder mejorar el tema de las transacciones. Y eso lo voy a llevar un ratito hay un tema que tú tocaste, Claudio, antes de la entrevista, que es la inclusión social. Toco esto, ¿por qué? Porque quiero dar ese salto a, si en una economía todos los agentes económicos, todos los participantes, la mamá, el papá, toda la gente que está en una economía, tiene la capacidad de transaccionar rápidamente y fácilmente, va a ser mucho más fácil que cualquier persona pueda generar una oferta de valor y obtener a cambio una retribución económica, si es que el medio de pago o ese intercambio se hace mucho más ágil, eficiente, con menos fricción. Si nosotros logramos, por ejemplo, que mucha gente utilice estos medios de pago digitales, que todavía están, yo creo, muy incipientes, y nos permitimos, creo yo, que la gente que está en el campo tenga la capacidad, tenga el internet, tenga el celular y tenga las aplicaciones y tenga la capacidad de poder ofertar lo que ofrece, ¿de acuerdo? A alguien, por ejemplo, que está en Lima, de una manera fácil, ágil, rápida, y que lo que le llegue esa transferencia en una base de datos digital, que finalmente es un cambio de línea de código en una base de datos, que dice simplemente que, oye, ahora esa X cantidad de plata que había, ahora es de esta persona. Y todos aceptamos que en esa base de datos del banco, cuando se hizo la transacción, esa persona tiene esa cantidad de plata. No es que le haya pasado o transferido plata, simplemente es un cambio en la base de datos que todo el mundo reconoce porque hay una entidad que te dice que es así, que es el banco, ¿no? Finalmente es eso. Entonces, que eso lo puede ser el banco, lo puede ser un DAO, lo puede ser cualquier cosa. Entonces, yo creo que esto tenemos ahorita una gran oportunidad de que si logramos, por ejemplo, que este intercambio sea súper fácil, súper rápido, podemos meter a mucha gente de la economía que está desconectada a realmente comenzar a transaccionar todos contra todos. Porque ese es el problema. Hay una persona ahorita que solamente transacciona con la persona que tiene el contacto en Lima, por ejemplo, para vender algo en cierto lugar, que como solamente lo conoce a él y solamente puede transaccionar con él,
sea, no, tiene menos oportunidades que todo el resto, porque podemos traccionar con mucha gente. No sé qué opinan ustedes, de repente me extendí un poco, pero ese es un poco el concepto que tengo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, a mí me parece Perdón. muy... Perdón, perdón. Dale, Matías, por favor. No, me parece muy interesante lo que mencionas y no solamente un aspecto macro, sino también, por ejemplo, dando el ejemplo de retail, al ofrecer más formas de pago también haces más como que si fuese tailor-made la plataforma, ¿no? Como que hecho para cada uno. Tú puedes personalizar la plataforma como tú quieras, ofreciéndole distintos métodos de pago a las personas. Y en un aspecto macro, pongamos como ejemplo a Yape, que hoy en día tiene a más de 8 millones de yaperos, como le conocen, ¿no? O sea, y encima yape ya se volvió como que una palabra, ¿me entiendes? Como que, oh, yapéame tanto, ¿no es cierto? Entonces, como que estas plataformas de P2P, que poco a poco van teniendo más y más casos de uso, como por ejemplo ahora salió que puedes pagar, digamos, el recibo de tu teléfono a través de Yape. O sea, esos casos de uso que se van aumentando a las plataformas digitales, como tú bien dices, aumentan la capacidad de las personas que no forman parte de la inclusión financiera a poder empezar un poquito, poco a poco, a formar parte de ella, ¿no? Y a poder conectarte tú con las distintas entidades o las distintas personas de distintos niveles socioeconómicos. Yo quisiera plantear una reflexión ante buen punto lo que plantea Matías, y quisiera plantear una reflexión sobre lo que ha dicho Matías y sobre lo que dijo Luis inicialmente. Estoy totalmente de acuerdo que el tema del medio pago termina siendo crítico y es un punto de inflexión en la economía, ¿ok? La transaccionalidad de los sistemas pagos, que inclusive es de alto valor, ¿ok? Pero ahí quisiera poner una reflexión. Esos medios de pago, aparte de tener la tecnología y digamos, el acceso, deben ser confiables. O sea, yo hablando de consumidor, te digo, una vez hice una transacción y no me voy a detener más de 10 segundos en este tema, la transacción se cayó, pero el recurso, los fondos me lo devolvieron después de 3 días. Entonces dijo, esta plataforma no la vuelvo a usar porque atrás tiene un medio de pago que, digamos, no responde ante las necesidades digitales hoy de un consumidor en el 2022, ¿no? Cuando esta plataforma te devuelve inmediatamente en los fondos. Y hablando de inclusión financiera, y lo que tocaba Matías, yo creo que debemos llegar a un punto, Luis, de interoperabilidad, ¿no? O sea, ese de todos contra todos es básico. Y yo no quiero acá dar cherries a nadie, pero claro, en el momento que Plin sea interoperable con Yape, te olvidas de que estás en el banco 1 y en el banco 2, ¿ok? Y Totalmente de claro, acuerdo. y con eso logras la inclusión financiera, que es acceso a bajo costo, pero de calidad y que te genere bienestar. Porque además es que si tienes acceso, tienes bajo costo, pero el producto no te genera calidad, no tienes bienestar. Entonces, si no se cumplen esas 4 variables, acceso, calidad, costo y bienestar, digamos, este tema de la interoperabilidad tampoco tendría sentido, simplemente termina siendo un caso de uso tecnológico, ¿no? Quiero recalcar un ratito de eso porque el caso de Yape es bien interesante y Yape igual, al final va a seguir aumentando la cantidad digamos, de oferta de valor que va a hacer en Yape. O sea, el BCP yo creo que finalmente va a terminar en Yape y Yape va a ser el BCP y ahí vas a tener todo. Y vas a pedir tu adelanto de sueldo por Yape, vas a pedir tu préstamo por Yape, todo vas a hacerlo por Yape. Pero yo creo que al final ese modelo de negocio no va a ser tan sostenible a largo plazo por lo que acaba de decir Claudio. Porque cuando tú cierras una plataforma y no la haces interoperable, no la haces integrable, ¿de acuerdo? Reduces un montón la capacidad para poder crecer. Así ganes menos, pero para poder crecer en volumen. Es como cuando se hicieron cuando Apple quería hacer las computadoras y querían, ¿se acuerdan? Bloquear para que solamente los puertos USB sea del ecosistema Totalmente. de Apple. Y se dieron cuenta, no, o sea, necesitamos que se conecte a cualquier cosa porque si no puedo integrarme con un USB externo, con lo que un periférico externo, pierde valor mi producto, porque mi producto no se integra con este otro, pierdo a la larga, por más 3, 4, 8, 10 productos que tenga, porque no voy a poder competir con toda la oferta de toda una industria, ¿no? Entonces, o sea, vas a tener una ventaja, pero no vas a llegar a hacer eso. Entonces, cuando toda la gente comience a necesitar ese tipo de medios, se va a ir con el que con el que él tenga la capacidad de conectarse en cualquiera de las plataformas en donde él esté trabajando, desde un CRM, un RP, un sistema digamos, para poder hacer transacciones, un warehouse, lo que sea,
donde necesite hacer una transacción, si hay una plataforma que me permite enchufarme y poder conectarme con todos, esa es la que voy a preferir, porque me arregla la forma en que yo hago las cosas, no en que el ofertante quiere que yo haga las cosas. Es completamente diferente. Es un poco lo que ¿No? decía Claudio al inicio, cuando hablaba de este nuevo consumidor, ¿no? Y estaba hablando de un consumidor más racional y más práctico también, ¿no? Sí. Entonces, un poco lo que estaba... y esa practicidad la traslada a cómo está consumiendo hoy en día. Por ejemplo, ya 4 categorías son compradas a través de un smartphone, o ropa, calzado, en fin, ¿no? Entonces estás hablando de un consumidor que no espera ni siquiera llegar a una pantalla como una PC, sino a través del celular y está haciendo las compras, ¿no? Entonces, ¿qué tan práctico le estamos haciendo el viaje también a ellos, ¿no? Al final el cambio está a un clic de distancia, ¿no? Un poco lo que decía Matías al inicio, ¿no? Decía, es fácil que te cambien si es que no estás cumpliendo con sus expectativas. Claro, cuando tú ibas a un retail, por ejemplo, y ibas a un supermercado, pues estás ahí comprando, y si no te gusta, pues tienes que cruzar de repente un par de cuadras para ir al siguiente retail. Acá no, El costo de acá transacción es alto. acá cambias tu pantalla y se acabó, ¿no? Es Claro. rapidísimo, entonces no hay, digamos que espacio al error, ¿no? O sea, Pero esa también es una de las grandes... disculpa, Sí, dale, pero Claudio. también está el tema de omnicanalidad, ¿no? O sea, yo leo el tema digital, pero Claro. el señor te puso una instrucción en su página web, pero salió de su casa y quiere mandarte un mail sobre ese pedido, y tu mail tiene que estar conectado a ese pedido. Porque, ¿entiendes? Porque yo quiero hacer como el pedido en el mail o en el WhatsApp. No me digas que venga Así es. a la web para seguir el pedido. Entonces, Claro. es también integrar el tema de omnicanalidad. Así es. Desde estos puntos de contacto, tengo que Ujú. tener qué pasa con mi compra, ¿no? No sé si por ahí Ujú. también la ven como un De reto y todas, un desafío para las empresas. de todas maneras, o sea, ahí, déjame opinar un ratito y les abro ahí el micro a todos, pero y eso lo veo en el día a día con las cosas que nosotros hacemos, hay un problema de concepto, creo, que tenemos que sacarnos de la cabeza. Nosotros como empresas tratamos de crear aquellos lugares en donde, o canales en donde queremos que nuestro consumidor interactúe con nosotros. Y hay dos cosas aquí claves, que es para que haya una transacción, previamente tiene que haber una interacción. La transacción es el cierre de una serie de interacciones previas. La interacción es, te veo yo en el canal de televisión, la interacción es, digamos, interactúo con tu panel publicitario, la interacción es entro a tu página web, lo que sea. Las formas de interacción no pueden ser controlables por las empresas. Las experiencias en esos momentos de interacción entre el usuario y tu marca no puede ser controlable por la empresa. Las empresas podemos crear espacios en donde podemos nosotros, digamos, hacer una oferta para que nosotros creamos que de alguna manera, de esta manera sea la manera correcta de que el cliente interactúe con nosotros. ¿De acuerdo? Pero como bien dices tú, nosotros no podemos controlar esa interacción, no podemos controlarla. Al final, el consumidor es quien controla la interacción. Más hoy día en el mundo digital, porque los costos de transacción han caído brutalmente con el tema digital, al que poder cambiarse de un clic a otro clic rapidísimo. Por lo tanto, lo que nosotros como empresas deberíamos estar haciendo es todas las formas de interacción que tiene el cliente, deberíamos estar tratando de llevarlas a digital para poder concentrarla en una sola base de datos para que, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, Claudio, es que no importa por qué canal de interacción que mañana exista, incluso porque hoy de repente no existe, pero mañana alguien hace otro Totalmente. canal, ¿de acuerdo? Yo tenga la capacidad de integrarme con ese canal, de obtener data de vuelta por ese canal, por eso se llama digitalización, porque finalmente son unos y ceros en una base de datos, poder obtener data, volverla a unos y ceros en una base de datos y poder integrarla con toda la data que tengo previamente, para poder generar una decisión en ese momento. No, claro, Entonces, ahora que todo está en la tecnología, y todo es a través de canales e-commerce o a través de tecnología, es mucho más fácil, como tú dices, recaudar esa información que antes no se podía. Y no solamente si es que compras a través de e-commerce, sino ahora también existe lo que se le conoce como el Internet of Things o el IoT, ¿no? Que también te ayuda a la empresa a recaudar más y más información que al final del día, como tú dices, la puedes recopilar entre una base de datos y bueno, se conoce como Big Data o Data Analytics, poder estudiar esa data para poder obtener información acerca del consumidor sin que él te la diga, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu página web, tú tienes la capacidad de ver cuánto tiempo exactamente el consumidor pasa en cada una, digamos, de las pestañas que tiene tu página, después, si es que hace clics, en dónde hace los clics, el porcentaje de gente que, por ejemplo, en un e-commerce no compra. Me parece que en México, por ejemplo,
el 75% de las personas no compra una vez que ya tiene el carrito armado, ¿no? Y el 25% de ese 75% es por el hecho de que no encontró una forma de pago que lo adecue, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso que dices porque esa cantidad de información que hoy en día tenemos, a la cual tenemos acceso hoy en día gracias a la tecnología, deberíamos aprovecharla y utilizarla para mejor, ¿no? Porque puede ser también un cuchillo, digamos, de doble filo. Sí, estoy de acuerdo completamente contigo, Matías, y me gustaría aprovechar esto para dar un salto, ¿ya? Hemos hablado de inclusión financiera y hemos hablado de que todo lo que hemos mencionado que tiene que ver con cómo lo digital nos empodera, ¿de acuerdo? Empodera a los ofertantes de bienes y servicios para poder generar mucho más valor al cliente final. Y si lo hacemos bien, tenemos la capacidad de integrarnos, etcétera, tenemos los medios de pagos digitales correctos, nos preocupamos de la satisfacción del cliente, como decía José, para que obtener esa información y poder retroalimentar al cliente, al final le entreguemos el final de la historia de cualquier ofertante de bienes y servicios es entregarle valor a un cliente, ¿no? Que le generemos realmente ese valor al cliente que espera. Quiero partir de ahí para ir para extrapolar eso a una industria que es la industria fintech, la industria bancaria, que es en donde está Anticipate 24/7, para que un poquito el estudio nos brinde luces de qué es lo que está pasando ahí también en el mundo fintech. Hoy día, un consumidor de retail, que hasta ahora hemos hablado solamente de la industria retail, necesita de otra industria para poder cerrar esa compra en retail. Necesita de la industria financiera, porque la transacción necesita de todas maneras un medio de pago, un intercambio de un medio de intercambio, de una moneda. Y la industria financiera es clave para toda la economía. Es como las venas que corren en un aparato, en una persona, el aparato circulatorio. Necesitas esa capacidad de poder hacer circular el dinero para que la economía funcione. La industria financiera es clave. Pero la industria fintech, para aquellos que no conocen el término, lo que hace es lleva a esta industria financiera a aplicar tecnología para poder hacer justamente eso que estamos diciendo, entregarle ese valor a ese cliente final de la manera en que la tecnología nos permite apalancar para poder entregar ese nuevo valor. Dicho esto, y con todo lo que hemos hablado previamente, me gustaría, José, primero entender dentro del estudio, con respecto a hacia dónde va el consumidor digital en lo que tiene que ver con el tema de su impacto en la economía, en su bolsillo. ¿Qué cosas nos dice el estudio para el 2022? Mira, es un tema que también abordamos, de hecho lo abordamos hacia finales de 2021, un poco lo que queríamos conocer el panorama del año, a cómo habían sentido el primer semestre de 2021, el segundo semestre de ese año, cómo veían su economía. De hecho, la percepción que se tiene no es una percepción de todo buena. 52% de peruanos sienten que la economía del país ha caído, ¿no es cierto? Que no es de la mejor. Y el 34% siente que han tenido un impacto en su economía familiar, ¿no? Y ya estás hablando de un indicador que te mueve consumo y te mueve PBI al final, ¿no es cierto? Porque al final, como dicen, percepción es realidad al final, ¿no? Entonces, y acá lo interesante, de hecho, es parte de un estudio que publicamos en algún momento y tuvo un buen titular, es la cantidad de peruanos que sienten que no llegan a fin de mes, ¿no? 61% de los peruanos están llegando a fin de mes mal a fin de mes, ¿no? Con su presupuesto familiar para compras de productos de canasta, y entonces, bueno, por ahí un poco lo que queríamos saber era qué es lo que se venía de cara al 2022, ¿no? El 61% de la gente, porque la cifra es brutal la que estás diciendo. Sí, correcto. 61%, o sea, 6 de cada 10 peruanos, lo que me está diciendo es que Llega con dificultad a fin de mes. llegan con dificultad a fin de mes, ok. Lo Exacto. cual obviamente representa una super oportunidad ahí, pero ¿cuál es la figura antes del estudio? ¿Tienes el antes y el después? Sí, en el primer semestre estábamos hablando del 50 y, por acá tengo un número, porque no, 53%. ¿Ya? Entonces, el primer semestre 53% llegaba con dificultad a fin de mes y el segundo semestre el 61%. Entonces estás hablando de 8 puntos porcentuales de caída, ¿no? O sea, hay 8% más de la población que está llegando con dificultad a fin de mes versus el primer semestre. Entonces,
Eso es un poco lo preocupante. Ahora, cuando miramos de cara al 2022 y les preguntamos cómo ven su economía, ¿no? Para el próximo año, el primer semestre de 2022, bueno, ahí ya te encuentras con digamos que algunos temas relativamente positivos, ¿no? O sea, hay un 41% que espera que la economía del país mejore en el primer semestre del 2022 y hay un 53% que espera que su economía mejore también en este primer semestre. Ujú. Entonces, Y más o menos, ¿cuáles son las proyecciones con respecto a la gente que va a seguir, digamos, con problemas de llegar a fin de mes? ¿Tienen alguna referencia? Estamos pasando de 53, luego en el 2021 estabas hablando de 61. ¿Qué es lo esperable? ¿Que baje ese 61 a partir de la percepción de que la economía va a mejorar? lo que se espera es que mejore a ver, si mejora la economía familiar, pues como consecuencia al final pues vas a llegar a fin de mes con una mejor solvencia, ¿no? Pero igual, estamos hablando del 61%, Es un montón, es mucha gente, 6 de cada 10 peruanos, ¿no? es un montón. Y esto se concentra sobre todo en las mujeres, personas mayores de 45 años y en los niveles económicos B, C y D, ¿no? Bueno, ni siquiera te digo el E, ¿no? Porque el E es extrema pobreza, pero ya estás hablando de una clase media, B y C, ¿no? Ujú, ujú. Está sintiéndose golpeada, que hay un trasvase en niveles económicos más base, que de repente lo que ha logrado pues empieza, ¿no? Ya no empieza a alcanzar como antes, Ujú. y bueno, se sienten impactadas, ¿no? Son familias peruanas que se sienten impactadas por la actual coyuntura. Ahora, eso quiere decir que, a ver, si estamos hablando que hay un consumidor digital que ya empezó a entender cómo consumir en digital, en retail, y además empezó digamos, en fintech, ha empezado sin darse cuenta de repente a ser un consumidor digital a partir de las billeteras electrónicas digitales. Entonces, este consumidor pudiera resolver su problema a través también de una oferta fintech, que es justamente hacia donde quiero ir. Si un consumidor digital, si yo no puedo llegar a fin de mes y no tengo plata porque ya se me acaba mi presupuesto, y estás hablando de prácticamente 6 de cada 10 personas hoy día en el Perú tiene ese problema, hay un montón de gente que no está llegando. Si yo ya sé consumir digital porque ya la pandemia me enseñó, entonces lo que debería suceder es que haya cada vez más oferta para atacar ese problema. Más oferta que a mí en un clic me permita, porque ya sé, soy consumidor digital, me permita obtener ese dinero que necesito para poder llegar a fin de mes. ¿Sí? En presencial hay un servicio que es el servicio de adelanto de sueldo, es un servicio financiero que normalmente lo dan los bancos, ¿no? Pero ya hemos hablado justamente de la diferencia entre los servicios presenciales y los servicios digitales. Y una de las grandes ventajas de los servicios digitales es que reduce el costo de transacción. Más fácil, más rápido, reduce el costo de transacción. Entonces, quisiera darle el pase a Claudio y a Matías porque quisiera saber cómo ustedes están resolviendo, o sea, ustedes son parte de la solución de ese problema. ¿Cómo ustedes están resolviendo ese problema? Yo le daría paso a Matías para que te comente, simplemente que esa es una reflexión a partir de la información comentada por José. Y creo que el tema de la inclusión financiera, o sea, el consumidor digital, dentro de este contexto de inclusión financiera, sí, una de las lecciones más importantes que hemos visto en la fintech, Luis José, es, ahora en esta etapa de crisis, es el desconocimiento de desinformación de gran parte de los consumidores sobre aspectos de finanzas. Y lo menciono ¿por qué? Porque el consumidor digital también tiene que saber manejar sus recursos, ¿no? Y eso hemos visto que limita mucho para tomar decisiones responsables, oportunas y conscientes, ¿no? Entonces, creo que la inclusión financiera, esta solución, este problema de que 6 peruanos no llegan a fin de mes, debería también de mirarse como una parte de educación financiera, ¿ok? Y leí un estudio del BID, y ahí termino para dar el pase a Matías y comente cómo se atiende esta problemática, es sobre la resiliencia financiera, ¿no? O sea, ¿cuánta gente es capaz de cubrir los gastos sin pedir un crédito o pedir ayuda a familiares o amigos, ¿no? Ujú, Porque la otra parte es el acceso. Y el mundo fintech, no solo de inmediatez, costo de transacción, disponibilidad, el acceso es ujú. distinto a un banco tradicional que tiene otra estructura, que tiene deberes fiduciarios, que tiene deberes prudenciales, distinto al mundo fintech. Entonces, creo que también el mundo de la fintech ayuda a generar un acceso que no necesariamente te lo da el mundo financiero tradicional, ¿no? Aquellas personas que tienen ese problema probablemente le toquen la puerta del banco y haya muchas de ellas que no puedan ser servidas porque, Claro. digamos, no calzan con el perfil que el banco está buscando. Y es Bien, ahí en donde Matías. justamente tenemos a las fintechs. Y Es, Matías, es- ¿cómo arreglan ustedes este problema, por ejemplo? Gracias. Es muy, muy importante, muy interesante, la verdad, esos datos que rescata el estudio liderado por José, por Offerwise, porque
como tú bien dices, 6 de cada 10, o sea, ya es un tema bastante grave. No es que uno que otro no llegue a fin de mes, sino que la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que ese número, esos 8 puntos porcentuales que subió de un año a otro, también obviamente fue a causa de la pandemia, porque mucha gente trabajaba 2 o incluso 3 trabajos a la vez, como para poder tener más dinero y poder llegar a fin de mes, ¿no? Pero al no poder salir de su casa, y también digamos, la oferta de trabajo era limitada, entonces eso aumentó a la cantidad de gente que no podía llegar a fin de mes. Entonces, esto se da, como bien menciona Claudio, puede ser por dos razones. Una es el hecho de que no sepan manejar el dinero, la cantidad de dinero que tienen al iniciar el mes, y la otra puede ser obviamente porque el dinero que le dan simplemente no es suficiente, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tratamos de ayudar o alivianar, digamos, este estrés financiero que puede causar esto para los trabajadores de las empresas, ¿no? Al ofrecer la solución de salario a demanda, que es como tú dices, esa solución que normalmente ofrecen los bancos o incluso las mismas empresas a sus empleados, ¿no? De adelantarle un porcentaje de su sueldo, simplemente que es una solución, al ser todo a través de una aplicación o a través de la web, es mucho menos burocrático, mucho más sencillo y está al alcance de un clic, ¿no? Entonces, nosotros buscamos solucionar ese problema y no solamente, por más que suene, digamos, que vaya en contra de nuestro modelo de negocio, de nuestro modelo de monetización, no queremos que esto se vuelva como una puerta giratoria o un loop, ¿no? Que la gente empiece a pedir todos los meses y que esa sea su única forma de llegar a fin de mes, sino que también ofrecemos educación financiera. Anticípate 24/7 firmó una alianza con Alfi, no sé si conocen Alfi, pero Alfi es una fintech de educación financiera, es de las mejores en LATAM, ¿no? Para que a través de nosotros, ellos le puedan brindar a nuestros clientes o a los colaboradores de las empresas con las cuales tenemos convenio, educación financiera gratis, ¿ya? Entonces, no solamente ofrecemos la solución a corto plazo, digamos que es el adelanto de sueldo, sino también una solución a largo plazo, terminando ahí digamos, de formar, de redondear nuestra propuesta de valor, ¿ya? Para que tengan la solución en caso necesiten la plata inmediatamente, pero también aprendan a manejar sus finanzas para que este problema no sea tan recurrente. Y al final, digamos, lo importante es el valor que se le genera al empleado, a la persona que está trabajando en una empresa. Yo creo, digamos, como comentario, las empresas deberían tener, los empleados normalmente ya tienen una plataforma con la que interactúan en la empresa. O sea, todos los empleados están metidos en alguna plataforma que la empresa te está dando. Creo que hacia donde deberían ir las cosas, creo que hacia donde van a ir las cosas, es que estas empresas van a tener la capacidad de inyectar dentro de sus plataformas todos los servicios en donde ya el empleado está interactuando para que el empleado pueda, a través de esa misma plataforma, conectarse con otros servicios que el mismo empleado pueda necesitar. Beneficios, ya por ejemplo vemos modelo de negocio como Betterfly, por ejemplo, en Chile. Es un modelo de negocio bien interesante donde me dan, digamos, una serie de cosas para el tema físico, qué sé yo. Y ahí en esa misma plataforma las empresas es donde yo debería, como empleado, decir, oye, sabes que no podía llegar, ¿no? Y como parte de los beneficios que la empresa me da, me debería decir, oye, mira, acá tienes una serie de empresas que si tú le das un clic, te van a adelantar lo que yo te voy a pagar a fin de mes. Y no, ni siquiera me tienes que avisar a mí como empresa. O sea, creo que hacia eso Perfecto. o va a ir o tiene que ir el mundo. Y creo que las empresas que lo hagan van a tener una ventaja, porque el empleado va a decir, dentro de los paquetes de beneficios, cuando analice si me voy a la empresa o la empresa B, va a decir, oye, y tú dentro de esos paquetes de beneficios, ¿me ofreces todo esto como lo me está ofreciendo la empresa A? Y va a generar una ventaja competitiva a la hora de atraer talento, creo yo. Sí, pero Luis, lo que dices tú, disculpa que te interrumpa, es relevante. Sí. Hoy día el 66% de los empleados de Europa y Estados Unidos miran dentro de la parrilla de compensación de servicios el tema de salario on demand. Hoy esta empresa ofrece el tema de herramienta financiera, sueldo de vengado, sí. Entonces, hace a la empresa, usa el nombre más vendible o más empleable a sus empleados, ¿no? O sea, Ujú. y entra parte de la compensación, ¿no? Y lo que dices tú es muy interesante. La empresa debería tener, no es el nombre, y no quiero que se me entienda mal para los que nos están viendo, es como un marketplace interno, ¿no? Oye, Ujú, así es. viene una cadena de cines y firma un convenio con la empresa para entregar entradas de cines baratas,
entra a una plataforma centralizada y pide el descuento, pide el cine, pide entrar al teatro, pide el taxi desde ahí e integra Así otra es, vez así a tu es. empresa con el mundo y dársela fácil al colaborador. Y eso es lo que se Exactamente. llama economía on demand. Y ahí es donde cayó Ujú. Anticípate 24/7, el tema del salario on demand. Y claro, te genera el estrés financiero, la reducción de la rotación laboral y todos los beneficios que hemos comentado. Pero creo que esa visión debería ser, Luis, ¿no? Integrar a estas herramientas en beneficio del colaborador y la empresa, pero en un solo punto de contacto, ¿no? Exacto, exacto. Y es en el caso de las empresas, aquella plataforma que ya las empresas hoy día le están dando a sus trabajadores en donde el trabajador está. ¿Por qué? Porque reduce la fricción. Si el trabajador ya está haciendo su trabajo en el celular para levantar un pedido, para hacer, no sé, algo de trade marketing o lo que fuere, él solamente lo que debería ir es, oye, pestañita de beneficio de la empresa, ah, mira, Ajá. necesito plata, clic aquí porque ya está integrado con una plataforma, por ejemplo, como Anticipa 24/7, ¿no? Y aquí, bueno, yo creo que lo digo también porque es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, esto está pasando ya. Las empresas están haciendo eso y estamos inyectando cosas ahí. Y no por nosotros, sino eso en general. Las empresas ya se comenzaron a dar cuenta que necesitan interactuar con los trabajadores en las plataformas del día a día, inyectándole otras cosas dentro de esa plataforma, porque al trabajador le permite una cosa que es súper básica y se beneficia el proveedor, que es reducir la fricción. Es mucho más fácil para el trabajador en lugar de estar yendo y él mismo preguntando 3, 4, 5, porque al hacer un tema de volumen, la empresa puede conseguir muchas mejores condiciones para sus propios trabajadores, para lo que tú dices, Claudio, al cine, ¿cómo se llama? Lo que Taxi. sea, los restaurantes, taxi, lo que Lo que sea, pasa es que porque ese compras en empleado, volumen. si bien alguien podría decir, para mí también ha sido una miopía, oye, ese no es mi rol como empresa, sí es tu rol, porque al final ese trabajador es una persona como tú y yo y termina siendo un consumidor del día a día. Y si está Claro, sentado en tu empresa atendiéndote, no va a poder ir al sitio físicamente a comprarle, darle la facilidad a Correcto. ese consumidor, a ese exacto. empleado, de integrar su vida con el mundo tecnológico. Exacto, porque la empresa entendió que esa persona no solamente es un empleado, un trabajador, es como tú dices, es un consumidor también. Exacto. Y que le vas a ayudar en su vida diaria y probablemente le ahorres tiempo, le ahorres dinero, etcétera. Y todos esos finalmente son beneficios que tienes una persona más contenta trabajando Y le contigo das calidad de vida. y le das calidad Exacto. de vida. José, para ir cerrando, me gustaría, nos puedes comentar qué otras cosas hay interesantes que podamos rescatar y que nos sirvan, cifras ricas de repente que nos sirvan en el estudio que han hecho. Yo creo que ya hemos mencionado, de hecho, que bastantes puntos interesantes, pero yo me quedo con lo que viene de cara al consumo de algunas industrias para este año, ¿no? ¿Cuántas van a migrar hacia el presencial? Y, por ejemplo, interesante lo que viene pasando en educación, ¿no? Educación es una categoría que a mí me gusta mucho, es una categoría que ha venido creciendo mucho durante pandemia, sobre todo, porque se le ha dado a muchas personas la oportunidad de poder capacitarse desde casa a Ujú, precios en realidad bastante al alcance, ¿no? Han desarrollado plataformas como Creana, Netsum, o las mismas universidades que han desarrollado sus plataformas online también. Entonces, ujú, acá lo interesante, por ejemplo, en educación, es que ahora 7 de cada 10 peruanos ya están teniendo, por lo menos los que están capacitándose, capacitaciones online, ¿no? De cara al próximo año, se espera que 4 de cada 10 se mantengan en ese tipo de capacitaciones. es Entonces, bastante. no cae en realidad, ¿no? Es Ujú, bastante, ujú, porque la gente al final ha entendido también los beneficios que vienen con el consumo desde casa, ¿no? Hoy, ujú, 7 de cada 10 peruanos están trabajando o estudiando en casa. ujú. Entonces, si lo vemos de Es esa manera, bastante pues, también, sí. exacto, y es el más alto de la región, ¿ah? En la región estamos hablando de 5 de cada 10, aquí estamos hablando de O sea, 7 de cada 10. los peruanos están, Más digamos, peruanos en casa que el resto de la región, sí, correcto. Entonces, veámoslo como marca interesante. también, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos capitalizar estas oportunidades. Cómo le facilitamos la vida a la gente que está en casa, ¿no? De alguna manera consumiendo ocio, entretenimiento, educación, en fin, ¿no? Muchas categorías que están ahí consumiéndose desde casa. Y cómo las pantallas al final terminan siendo el medio para poder llevar esta oferta de valor a los demás, a las personas, ¿no? No solamente la PC, ¿no? Sino también los móviles, El que smartphone, terminan claro. siendo una pantalla que nos ayuda a exponer nuestra marca a muchos mercados, ¿no? Muchos segmentos, no solamente la gente joven, mucha gente mayor que está consumiendo pantallas a través de mobile, y estamos hablando de 9 horas, 8 o 9 horas al día. El 35-36% de peruanos están expuestos alrededor de 9 horas al día a un smartphone.
Entonces Wow. es fuerte, O sea, más tiempo del que pasas trabajando. más tiempo de estar Sí, sí. trabajando. Ahí el reto para, digamos, una oferta de deporte en casa debe estar importante, ¿ah? Porque ahí Sí, correcto, la gente está ahí sentados 9 horas. Es bastante, es correcto. bastante. Pero me gusta. Dale, dale, José, para cerrar ahí tu No, idea. no, solamente pues, para que tengan en cuenta, estamos hablando de que al final el smartphone se convierte en un punto para que tú puedas acceder a comprar en e-commerce, pero también un punto donde tú puedes trabajar y puedes acceder a plataformas como Zoom y poder relacionarte con personas dentro de tu equipo. Entonces, pues es una pantalla que hay que empezar a sacarle más provecho, ¿no? Me gustaría cerrar con lo que acabas de decir. Me gusta este cierre de educación porque educación en realidad es generación de contenido. Generación de contenido para que alguien a partir de esta oferta de generación de contenido, tome ese conocimiento y lo aplique, digamos, de una manera normalmente práctica en este tipo de plataformas como Creana, Netsun, y genere algún tipo de valor, ¿no? Creana ha crecido un montón, creo que ahorita han levantado como 70 millones de dólares, pero básicamente es porque han encontrado un público que obteniendo el contenido que ellos generan, les permite aumentar sus ingresos porque pueden aprender pues, cosas, digamos, prácticas que hoy día se necesitan, las empresas necesitan. Pero creo que como ejemplo, Anticípate 24/7 nos da un buen ejemplo de cómo una industria que no tiene nada que ver con la educación está implementando la posibilidad o la oportunidad de que la gente se está educando para meterlo dentro del modelo de negocio. Entonces, quiero rescatar simplemente el ejemplo de Anticípate 24/7 porque es el mismo que pudieran implementar cualquier empresa en cualquier industria, no importa cuál, porque la educación es un buen vehículo finalmente también para vender. O sea, como estrategia de marketing, el hecho de que se genere contenido es una forma muy buena para no solamente enseñarle a nuestro consumidor a lo que nosotros hacemos, qué es lo que somos, qué es lo que te podemos ofrecer y enseñarte a eso, sino además al final ser una buena fuente para obtener leads, prospectos, para que terminen comprando aquello que tú educaste o en lo que tú educaste en esta generación de contenido. Y creo que lo que ustedes están haciendo en el CIP 24/7 creo que es una buena forma de entender un ejemplo de cómo utilizas la educación como parte de tu modelo de negocio, que es lo que están haciendo con Alfie, ¿no? Me parece súper interesante. Exacto. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, bastante, perdón, pensé que iba a hablar Matías. Sí, lo vemos de esa manera, o sea, y la educación, digamos, a ver, como decía Matías, ¿no? Aunque suene un tema contrasentido nuestro modelo, pensamos que es al revés, porque esa gente que se educa mejor y maneja mejor sus finanzas, quizás le pasaba pie del adelanto una vez al mes, pero ya lo pida por más monto. Ujú, ¿No? Porque sabe que ahora lo tiene que administrar de una manera distinta, ¿no? Pero como dices tú, el generar contenido, el dar visibilidad, en ponerte en los zapatos del otro y el ser empático, ujú, porque estás siendo empático, oye, yo te presto, pero te ayudo, ¿no? Te genero contenido y te educo. Y te preparo no solo para el inmediato plazo, sino para un tema más estructural. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, la educación termina siendo relevante, no menor, y es parte de todo lo que hemos hablado, ¿no? Mejora la calidad de vida, mejora el consumidor, mejora la toma de decisiones, te hace más competente, más consciente y, claro, te hace mantener un equilibrio y una calidad de vida que normalmente no las puedes tener si no tienes acceso a la educación, ¿no? ujú. Bonito el tema con el que estamos cerrando. Matías, no sé si tienes algún comentario final para cerrar. No, que en verdad sí, teníamos eso nosotros mapeado desde un inicio porque, como bien menciona Claudio, es como que te damos la mano por los dos lados, ¿no? Entonces, como que te ayudo, te presto, ¿no? Pero también te educo porque, como bien menciona y lo mencioné yo y lo vuelvo a decir porque es muy importante, al final, digamos, no queremos aprovecharnos o que no parezca como si nos estuviésemos aprovechando de la oportunidad que tenemos nosotros de brindarle esta solución al empleado, que muchas veces es la única salida que tiene, ¿no? Porque al fin y al cabo, si es que alguien necesita el dinero y no se lo brinda la empresa, ni la banca tradicional por A o B motivo, ya sea porque no tiene historial crediticio o porque no cuenta con un buen historial crediticio, ¿no? Lo va a salir, y siempre lo menciona Claudio, lo va a salir a buscar a un tercero, ya sea digamos, una caja municipal, ¿no? Que tiene intereses muchísimo más altos, o incluso, que es peor, a un prestamista informal, ¿no? Ujú, Entonces, al darle la mano al trabajador y al educarlo también, y regresando al punto que mencionaste tú, no solamente hace a la empresa más empleable, sino también y aumenta la retención o disminuye la rotación laboral, que al final del día le genera un costo muy, muy alto. O sea, hay un estudio que menciona que la rotación laboral, obviamente dependiendo del puesto del trabajador, ¿no?
es de un 30 o un 150% del salario anual del trabajador, ¿ya? Porque obviamente el contratar a alguien nuevo es tiempo, recursos en buscar al trabajador, entrevistas, capacitarlo y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante eso y creo que te agradezco por la oportunidad que nos das de mencionar qué cosa es lo que hacemos y sí, estamos felices de cerrar o de crecer esta propuesta de valor que ofrece hoy en día Anticipate 24/7. Qué bonito cerrar con el tema de educación. Y nada, señores, de verdad ha sido un placer hablar sobre estos temas que a mí me apasionan, de verdad. Y nada, nos vamos a ver en una siguiente entrevista. Espero toda la gente que nos está mirando. Hay varias cosas que creo que pueden extraer de lecciones aquí. Aquellos ustedes que nos miran, que están generando algún tipo de oferta de valor, ofrecen un producto, un servicio, y véanse esta entrevista de nuevo, de repente con un poquito más de calma y extraigan varias cosas interesantes. José creo que nos ha dado cifras bien importantes para tomar decisiones para este 2022. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta entrevista. José, Matías, Claudio, muchísimas gracias por esta entrevista en Distrategia. Y bueno, conmigo será hasta el próximo programa de Distrategia. Amigos, muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.